Dios, estamos celebrando la resurrección de nuestro Salvador, Padre del cielo. Y yo le pido, por favor, que usted nos libre de toda distracción, Señor, y que nos ayude a concentrarnos en lo que tiene primor, en lo que tiene prioridad en este momento, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos ponerle mente, Señor, a su palabra por sobre todas las cosas. Y que Padre del cielo, pues usted nos siga edificando, Dios. Tenemos mucha necesidad, Dios. Necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos, Señor, seguir avanzando en nuestro conocimiento bíblico y en el fortalecimiento de nuestra naturaleza espiritual, Señor. Estamos profundamente agradecidos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestro Dios, y estamos profundamente agradecidos, Señor, por esa salvación que nos ha dado en Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Y, Señor, solamente le pedimos que sea usted honrado y exaltado, mi Dios, y que nosotros recibamos la edificación que necesitamos y que estemos muy, muy conscientes, Dios, de que esta celebración, Señor, es algo especial, de que esta celebración, Señor, es una de las más grandes, si no la más grande, Señor. Yo creo con todo mi corazón que sí. Y le pedimos, por lo tanto, Señor, que usted sea con nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo sé que todos ustedes son conscientes, todos en realidad. Es absolutamente normal que cuando una persona fallece también sea sepultada. En nuestros países no dura mucho. En nuestros países una persona fallece un día, al siguiente día ya es sepultada. Aquí es un poquito diferente, pero es lo mismo. Las personas que fallecen deben ser sepultadas. Pues el apóstol Juan narra en su evangelio la crucifixión, narra también la muerte y narra también la sepultura del Señor Jesucristo. Eso estuvo excelente, es necesario. Nosotros necesitamos conocer eso, necesitamos leerlo así explicadamente de los que estuvieron ahí, de primera mano, de los que vieron, de los que observaron, de los que sintieron todos ellos. Pero Juan no solamente nos deja saber la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo, Juan también nos deja saber su resurrección con el propósito grande que el apóstol Juan tiene en mente, de que creamos, de que la gente crea, de que aquel que lee esa historia crea en el Señor. Juan nos narra que José de Arimatea, un discípulo secreto del Señor, rogó a Pilato que le entregara el cuerpo del Señor Jesús. Pilato se lo concedió después de haber consultado y junto a Nicodemo, que aportó también un compuesto de aloes, una gran cantidad, sepultaron a Jesús en un sepulcro nuevo, donde nunca nadie había sido puesto. Pero Juan también nos hace saber que al tercer día la tumba fue encontrada vacía, vacía. Y qué bueno que encontraron a esa tumba vacía. Miren hermanos, si alguien pudiera probar que es mentira que Cristo resucitó, nosotros estaríamos totalmente descalificados. El cristianismo se derrumbaría, no existiría, pero nadie puede probar que el Señor Jesucristo no resucitó. Todas las evidencias están en la Biblia, de lo contrario, que Él en realidad resucitó. Y al tercer día, un grupo de mujeres y los mismos 2 apóstoles, y después muchos más, yo supongo, pudieron comprobar que la tumba fue encontrada vacía. Y ese es el tema de esta tarde. Una tumba vacía, un Señor resucitado. ¿Por qué estaba la tumba vacía? Porque el Señor resucitó. ¿Por qué quedó la tumba vacía? Porque el Señor resucitó. A cómo estaba profetizado, a cómo estaba escrito, todo se cumplió. Y al tercer día después de ser al Señor sepultado, la tumba fue encontrada vacía porque Él fue resucitado. Entonces, una tumba vacía, un Señor resucitado. Y miremos primero aquí el descubrimiento de la tumba vacía. ¿Cómo fue? ¿Quién lo hizo? Miremos eso. Miremos primeramente que María Magdalena fue la que hizo el descubrimiento. Ok, ahora, recuerden, tenemos 4 evangelios. Los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan. Juan, su propósito es escribir para que creamos, para que conociendo de primera mano creamos. Los otros 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, escriben desde una perspectiva diferente. Pero todos ellos narran, todos ellos escriben acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Juan se enfoca en una mujer, porque eso es importante para él. Y miremos,
que entonces María Magdalena hace el descubrimiento. María Magdalena viene a ser una gran protagonista en esta historia y Juan la exalta. Él escribe acerca de ella, que ella fue la primera que descubrió la tumba vacía. Mira los versículos del 1 al 2. Recuerden que la tumba vacía estaba así porque era imposible que la muerte pudiera vencer al Señor Jesucristo. No podía suceder eso porque Él es Dios. Tampoco la tumba lo podía retener, la tierra solo tenía permiso de acogerlo por 3 días solamente, y al tercer día el Señor tenía que salir con poder de Dios, y así sucedió. Mire los primeros 2 versículos, dicen así: el primer día de la semana, se supone el domingo en el calendario griego, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esta mujer a mí me impacta muchísimo. Esta mujer, María Magdalena, la manera en cómo ella empezó al Señor Jesucristo es súper interesante. Ella era una mujer atribulada cuando el Señor la encontró. Ella era una mujer muy, muy atribulada. Estaba pasando por situaciones demasiado adversas. Ella estaba poseída por 7 demonios. Se pueden imaginar, poseída por 7 demonios cuando el Señor la encontró. Eso está en Lucas 8. El Señor la liberó y ella decidió desde entonces seguir a su Señor. Ella empezó a servir junto con otras mujeres, lógicamente, al Señor Jesucristo, a todo el grupo. Empezó a seguirlo, se convirtió en un discípulo en realidad inquebrantable en su fe y en su tenacidad en seguir al Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Esta mujer estuvo cuando no estuvo presente con el grupito cuando lo arrestaron, pero ella se dio cuenta de todo. Ella estuvo cuando lo torturaron, ella lo supo, ella lo miró, ella miró su cuerpo semidestruido, totalmente, como le dijera yo, golpeado y totalmente semidestruido, mutilado y todo lo demás. Ella estuvo al pie de la cruz. Fue una de las grandes mujeres valientes que estuvieron ahí desafiando el peligro. Ella estuvo ahí. Ella se dio cuenta cuando lo crucificaron. Ella se dio cuenta cuando el Señor expiró. Ella estuvo en la sepultura del Señor Jesucristo. Ella era inquebrantable. Esta mujer es ejemplar para nosotros en realidad. En cuánto amor ella desarrolló por su Señor. Porque era una mujer agradecida. En realidad ella había sido muy beneficiada por el Señor. Ella había visto cómo el Señor Jesucristo había hecho tanto bien, había levantado paralíticos, había hecho caminar paralíticos, había sanado ciegos, había sanado leprosos, había resucitado gente en realidad como la hija de Lázaro y como la hija de Jairo y como Lázaro. Es decir, ella había sido testigo ocular de grandes cosas que el Señor Jesucristo había hecho. Ahora estaba con tremenda angustia, porque su Señor había muerto. Su Señor había sido sepultado de una manera relámpago, muy, muy rápido. No se había hecho con él como solían los judíos hacer en realidad. Y ella va muy de mañana, dice aquí el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. La quitó. Imagínense lo que sintió, es decir, ella todavía no comprendía, al igual que los otros discípulos, incluyendo los apóstoles, que esto tenía que suceder. Lo sabían, el Señor Jesucristo se los había declarado abiertamente, pero todavía no lo habían comprendido bien. ¿Por qué? Porque los discípulos, todos ellos, incluyendo al que le llaman el gemelo, a Tomás, incluyéndolo a él, todos ellos esperaban probablemente un Mesías que viniera con poder y que los librara del yugo de los romanos, de los italianos. Eso esperaban ellos. Pero cuando se dan cuenta que por 3 años han seguido a un Señor, que por 3 años han seguido a Jesucristo, que lo tienen como un gran Mesías y muere, pues eso para ellos fue devastador. Porque para un judío, pues un Mesías no podía morir en realidad. Pero su Mesías ha muerto. María Magdalena no comprende nada de eso, ni los otros apóstoles, y ella está devastada simplemente porque pues ella amaba al Señor Jesucristo y ve que no está en la tumba. En donde debería supuestamente estar, no está. Y el versículo 2 dice, no se quedó quieta, no se quedó nomás a mirar. Por supuesto está devastada. La noticia, lo que ella puede experimentar de primera vista, que no hay nada ahí, no está el cuerpo, eso la hace sufrir mucho más todavía, porque pues no estaba el cuerpo del Señor. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que es el que escribe esto realmente, aquel que amaba a Jesús, y les dijo,
se han llevado del sepulcro al Señor. Mire cómo lo trata ella. Al Señor se lo han llevado y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, María Magdalena, Juan se enfoca en María Magdalena y él hace sabernos que ella fue la primera que descubrió que la tumba estaba vacía, porque el Señor Jesucristo había resucitado y es lo que celebramos hoy. Y también miramos que esto tenía que ser comprobado en realidad. Los otros discípulos, ellos estaban supuestamente con miedo de los judíos, todos estaban semi escondidos por ahí, y llega María y les da esta noticia que también los impacta. Y miren lo que sucedió, Pedro y Juan vienen y lo verifican. No se quedaron igualmente quietos, ellos querían verificar. Los versículos del 3 hasta el 10 son interesantes. Dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, él no escribe su nombre, pero es él, y fueron al sepulcro. Mire lo que hicieron. Corrían los dos juntos. Puede imaginárselo. Llega María, donde están ellos escondidos, donde están ellos con temor, porque los otros evangelistas dicen que tenían temor de los judíos. Llega María Magdalena, les da la noticia y entonces se disponen a ir a verificar qué es lo que había pasado, a ver si esto era verdad. Los otros evangelistas dicen, por ejemplo, Lucas dice que le tuvieron como locura, que no lo creyeron. Cuando María llegó y les dijo, ellos pensaron que eso era una locura. Marcos dice que no lo creían. O sea, ninguno de ellos creía que el Señor Jesucristo en realidad iba a resucitar, más de que Él ya se los había dicho. No lo creían fácilmente, pero salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Estamos hablando de dos hombres que por 3 años aproximadamente han estado bien cerca del Señor. Estamos hablando de Pedro y de Juan. El otro que estuvo muy cerca fue Jacobo, pero estos dos son protagonistas aquí. Pedro y Juan deciden ir a verificar, corren los dos juntos. Está supuesto que Juan es un poco más joven que Pedro, es más liviano y corre más a prisa. Pero los dos salen corriendo al sepulcro. Dice, Juan, llegó primero que Pedro al sepulcro. El 5. Y bajándose a mirar, no significa que bajó a un sótano, sino que se inclinó para mirar. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no. Él observó, miró que todo estaban los lienzos, el sudario y todo lo demás, pero por temor probablemente decidió no entrar. Pedro es más agresivo, más aventado, como dijéramos. Dice el 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Todo como habían depositado el cuerpo del Señor Jesucristo, así estaba, todo. El sudario, los lienzos, todo idéntico. Y entonces luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, como si el Señor lo enrolló aparte, y lo enrolló más bien, lo arregló y lo puso en un lugar aparte. El 8. Entonces entró también el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio, dice, ¿y qué más? Y creyó. Entonces sí creyó total y absolutamente. Entonces sí creyó que el Señor Jesucristo era el Mesías. Entonces creyó lo que el Señor Jesucristo ya les había dicho, que había de resucitar al tercer día. Ellos estaban tristes. El Señor Jesucristo en el capítulo 16 ya se los había dicho y les dijo, ustedes están ahora devastados, ustedes están tristes y van a estar más aún. Pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Voy a resucitar. Lo sabían, pero ellos no lo entendían y no lo creían. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Cuál fue la razón por que todos no habían creído? Porque no habían comprendido. Mira el 9. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura. No lo habían entendido total y absolutamente. No habían entendido que el Señor solo venía a pagar un precio de la salvación para todo ser humano en realidad,
que iba a morir, pero que también iba a resucitar. No habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Lo comprobaron todo y ¿qué hicieron después? Volvieron a los suyos, fueron a los demás, regresaron al lugar donde estaban. Mire, si por fe nosotros creemos en Dios, porque en realidad es por fe, nunca nosotros nos hemos encontrado personalmente con el Señor Jesucristo, no hemos visto nada de eso. Dichosos aquellos que lo miraron. Pero si por fe nosotros creemos en Dios, porque la Biblia nos lo revela en realidad, pues por fe también creemos firmemente que al tercer día, después de ser sepultado, Él, ¿qué hizo? Resucitó. Por fe, porque está revelado. Hubieron muchos testigos que nos lo dejan saber de primera mano. Nos lo hace saber Mateo, nos lo hace saber Marcos, nos lo hace saber Lucas, nos lo hace saber Juan. Y después, al último, el apóstol Pablo también nos lo hace saber. Ellos sí lo vieron, ellos lo experimentaron todo y ellos nos lo dejan escrito para que nosotros lo sepamos también. Entonces, todo es por fe. La tumba quedó vacía, el Señor resucitó porque la Biblia así lo enseña, porque la Biblia así lo dice. Y así lo dice de hombres que escribieron esto, que lo observaron, que lo vivieron, que estuvieron ahí, que estuvieron en la escena, que miraron todo, que vivieron todo, con el propósito de que nosotros no ignoremos nada de esto y lo conozcamos también. Ahora miremos, la tumba está vacía, lo hemos visto, y ahora miramos a un protagonista más excelente aún, el Señor resucitado. Jesús mismo se dejó ver físicamente, no de todo el mundo, porque al Señor no le interesaba manifestarse a un mundo incrédulo, pero a Él sí le interesaba manifestarse físicamente después de haber resucitado a sus discípulos, a sus seguidores, con el propósito de que fueran afirmados total y absolutamente. Estos hombres, después que lo vieron ascender, ellos estaban dispuestos a dar su vida predicando este asunto, predicando el Evangelio del Señor. Y de hecho, no solamente estaban dispuestos a dar su vida después que experimentaron todo y lo vieron todo, sino que la dieron en verdad. Ellos dieron su vida diciendo, es verdad. El Señor Jesucristo resucitó y nosotros hemos sido testigos. Nosotros que comimos con Él, que hablamos con Él, que nos reímos con Él, escribe Juan, que lo palpamos con nuestras manos. Nosotros somos testigos. Entonces, es algo importantísimo, es algo excelente. Como les dije, si alguien pudiera probar que esto es mentira, entonces el cristianismo se desmorona, no existiera. Y fuéramos, como dice el apóstol Pablo, dignos de misericordia en realidad, dignos de lástima, creyendo en algo que no existe y que no es verdad. Pero Jesús mismo se dejó ver físicamente después de haber resucitado. Y mire, hemos dicho que María Magdalena fue una mujer totalmente abnegada en su entrega al Señor. Amaba al Señor como no tiene idea. Esta mujer estaba dispuesta a todo por el Señor. Entonces, Dios lo sabía, ¿sí o no? Dios sabe quiénes son abnegados. Dios sabe quiénes son buenos siervos. Dios sabe quiénes son totalmente seguidores de Él y que son inquebrantables en su fe. Dios lo sabe. Y Dios sabe de los mediocres también. Dios lo sabe todo. Entonces, Dios sabía, el Señor Jesucristo sabía que María era inquebrantable en su fe, que era una mujer totalmente devota, que era una mujer que lo amaba en realidad y le da un gran privilegio. Los ojos de María Magdalena fueron los primeros que miraron al Señor resucitado. María Magdalena fue la primera en verlo vivo después de haber resucitado. Del 11 al 16, mire lo que dicen, del 11 al 16. Pero María, tenga esto en mente, Pedro y Juan regresan a donde estaban, donde les llevó la noticia a María. Y fueron capaces de dejar a María ahí. Ella no, por alguna razón se quedó. Dice el 11, desde el 11 al 16. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Está totalmente atribulada, está totalmente devastada. Es una tristeza totalmente enorme la que ella tiene. Entonces se queda afuera a llorar un rato más, a ver qué puede hacer, a ver qué puede investigar, a ver qué razones puede encontrar acerca del asunto que se han robado, porque para ella se han robado el cuerpo del Señor. Entonces se queda afuera a llorar junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se inclinó nuevamente para mirar.
Mira el 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ella los pudo observar bien, los miró bien. Y le dijeron, aquellos seres celestiales le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Puede imaginarse esta pregunta? Ella está afuera llorando. Cuando uno llora, uno no puede ver bien, ¿sí o no? Porque los ojos no están limpios totalmente, hay algo ahí, hay lágrimas que no le permiten a uno ver bien, pero ella puede identificar estos dos seres celestiales, uno a la cabecera donde fue el cuerpo el puesto, uno a los pies. Y le hablan y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Mire la respuesta de esta gran mujer. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Ahora ya no dice al Señor, sino a mi Señor. Porque se han llevado a mi Señor. No negó porque lloraba. No dijo, oh, es que como uno que muchas veces trata de disimularse. ¿Le ha pasado? ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras? No, no estoy llorando. Algo más pasó. No, esta mujer dijo completamente la verdad. Porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. O sea, se lo llevaron. Y no sé dónde está. Ahora no sé dónde está. Y por eso estoy llorando. Cuando había dicho esto, se volvió. O sea, ella les está conversando con los hombres, les dice lo que ella siente, por la razón por la cual está llorando. Se da la vuelta. Por alguna razón se dio la vuelta. No sé por qué. Probablemente uno de los ángeles le hizo alguna seña. Probablemente ella escuchó pasos, yo no sé, pero ella se volteó totalmente y mire lo que dice. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién, a Jesús mismo, que estaba allí. Los primeros los ojos humanos que vieron al Señor Jesucristo resucitado, los de María. Qué privilegio más grande. ¿Se lo merecía? Sí, grandemente. Esta mujer era terrible en su fe, esta mujer era inquebrantable, su amor era tan grande que vencía cualquier obstáculo. Aquellos dos regresaron a los suyos. Ella se quedó ahí todavía, a llorar más, a ver qué podía hacer. ¿Ok? Cuando se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero ella no sabía que era Jesús. Sigamos. Dice el 15. Jesús le dijo, mujer, y otra vez la pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Puede imaginarse esa conversación? Ella mira al Señor, no le identifica. Él probablemente le habló en un tono que ella no podía identificar su voz y le dice, mujer, lo mismo que le preguntaron los ángeles, ¿por qué lloras? Y agrega, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, que era alguien así que trabajaba como jardinero, que cuidaba del campo, que lo mantenía en buen estado, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Eso es amor, hermano. Eso es tenacidad. Eso es una fe inquebrantable. Eso es un amor desarrollado de tal manera que ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su Señor. Cualquier cosa. Era imposible que ella pudiera llevarse a cuestas a los hombros o en la espalda del cuerpo del Señor. Era imposible. Además era peligroso. Pero ella está dispuesta. ¿Por qué? Porque amaba al Señor de verdad. O sea, esta mujer es especial. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime en dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero mire qué sorpresa. Jesús le dijo, María. María, con esa voz. Y ahora sí, ella lo puede identificar total y absolutamente. María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. ¿Qué quiere decir? Maestro. Lo identificó, ahora sí, total y absolutamente. Pero qué privilegio más grande el de esta mujer de ser la primera persona en la tierra en ver al Señor Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque lo tenía bien merecido, hermano. Porque ella era una seguidora fiel, porque ella era una servidora fiel, porque ella sufrió en la cruz junto a él
junto a las otras mujeres y junto a la madre del Señor. Ella lo vio todo. Ella no se quedó nomás así, ella fue al sepulcro donde lo pusieron, por eso sabía dónde estaba y quería completar la obra. No se le hizo todo lo que se le tenía que hacer al cuerpo del Señor Jesucristo y ahora ella quiere hacer lo que faltaba. Pero Dios la recompensó grandemente. ¿Sabe qué? Dios siempre va a tener gran recompensa por aquellos hombres y mujeres que son fieles a Él, que son inquebrantables en su fe. Dios siempre se va a manifestar de una manera especial a aquellos que le buscan de mañana, de día y de tarde y de noche. Siempre Dios se va a manifestar a aquellos que con un corazón sincero le buscan. El Señor Jesucristo no se va a esconder de ninguna persona que le busque con sinceridad. Nunca, nunca. Y además, miremos que también Jesús en persona visita a sus discípulos. María fue la primera en verla. Estamos diciendo que él mismo se dejó ver físicamente después de resucitar. María Magdalena fue la primera en verlo, pero Jesús en persona visita a sus discípulos. Mire lo que dicen los versículos del 19 al 20. 19 y 20. Dicen así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de ¿quiénes? De los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El saludo común: paz a vosotros. Recuerden, las puertas están cerradas, ellos están temerosos, ellos tienen mucho temor, ellos tienen miedo de los judíos, todo está bien asegurado, pero para el Señor no hay seguro que lo detenga, no hay puerta que lo detenga, no hay pared que lo detenga. Él es Dios, Él es omnisciente, Él se presenta donde Él quiere. ¿Estará aquí? Por supuesto, por supuesto. Entonces llegó estando las puertas cerradas y se presentó a ellos, los saludó con el saludo judío común de aquella época: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se regocijaron viendo al Señor. Ya no había más tristeza, ahora había regocijo, había alegría, había esperanza. Ahora sabían que tenían un gran Mesías en realidad. Ahora entendieron bien que lo que el Señor les explicó, diciéndoles que tenía que resucitar al tercer día, se estaba cumpliendo. Lo tienen ahí enfrente. ¿Podemos dudar nosotros de que el Señor resucitó? ¿Podemos dudar? No debemos dudar. No debemos dudar para nada. Estos hombres se preocuparon dejárnoslo bien escrito, bien explicado para que no nos confundamos y para que lo creamos en realidad. Juan se asegura de hacernos saber que el Señor Jesucristo se le presentó a ellos, a los que estaban escondidos. Y después de María Magdalena, Lucas relata algo de que en el camino a Emaús, camino que iba hacia Emaús, dos de los discípulos iban conversando acerca del Señor Jesucristo, hablando con ellos, cuando de repente alguien los alcanzó, un hombre, y ese era el mismo Señor Jesucristo. Se los alcanzó y comenzaron a conversar hasta que se les reveló en realidad. Ellos lo vieron. Ahora tenemos a estos hombres acá que lo miran en realidad. Él los visitó. No fueron ellos los que lo buscaron. El Señor Jesucristo se presentó. Era necesario. Estos hombres tenían miedo. Estos hombres estaban atribulados igualmente. Estos hombres necesitaban que el Señor Jesucristo se les manifestara y los fortaleciera. Y el Señor ahí va a eso. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. ¿Flaquea nuestra fe ocasionalmente? ¿Sí o no? Pero ¿quién se hace presente? El Señor, para fortalecernos, para darnos la fuerza, para decirnos: no te detengas, sigue adelante, pase lo que pase. Y estos hombres lo necesitaban en realidad. La situación era muy adversa para ellos también, había peligro y ellos estaban con miedo, pero el Señor Jesucristo ahí va, para fortalecer a su grupo, para fortalecer a sus fieles, a sus discípulos. Pero algo había sucedido con los discípulos. Cuando el Señor Jesucristo llegó ese domingo en la noche, en la mañana, domingo en la mañana, lo mira María Magdalena. Un poco más tarde, unas par de horas más tarde, los discípulos que van hacia Emaús, en la noche, Él se presenta a la casa, al lugar donde estaban los apóstoles, los discípulos escondidos, pero había alguien que no estaba. ¿Quién era? Tomás. Tomás no estaba. Todos ellos eran incapaces de creer, no lo comprendían, no podían creer en realidad. Lucas dice que lo tuvieron como locura cuando las mujeres le dijeron, cuando María Magdalena les dijo todo esto.
Tomás no estaba. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Después le comprueba a Tomás que él en realidad está vivo. Mire los versículos del 24 al 29. Del 24 al 29, mire lo que dice. Estamos comprobando que la tumba quedó vacía, estamos comprobando que el Señor Jesucristo se dejó ver de sus discípulos físicamente, estamos comprobando y celebrando que el Señor está vivo. Amén, hermanos, está vivo. Nosotros no creemos en un Jesucristo muerto, nosotros no creemos en un Jesucristo que está sufriendo, nosotros creemos en un Redentor que está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, por ustedes y por mí. Nos conoce a la perfección, nos acompaña igualmente. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tomás necesitaba saber eso. El Señor Jesucristo lo sabía y allá va a comprobárselo a Tomás. 24 al 29, mire lo que dice. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba en el grupo cuando Jesús los visitó en la noche del primer domingo cuando resucitó. Le dijeron, pues, cuando Tomás regresó al grupo, le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, miren lo que dijo Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, no estoy dispuesto a creer. Ustedes me pueden decir cuánta cosa, ustedes me pueden decir que lo vieron, ustedes me pueden decir que les habló, ustedes me pueden decir que lo saludaron, ustedes me pueden decir que comió con ustedes, pero yo no creo. Mientras yo no lo mire, no creo. ¿Sabe qué? Eso nos ayuda grandemente a nosotros, porque estos hombres no estaban dispuestos a creer fácilmente en la resurrección del Señor Jesucristo. Él se los tuvo que comprobar con grandes señales en realidad, con su presencia física en realidad, para que lo pudieran creer. Y una vez que lo creyeron, estuvieron dispuestos a dar su vida transmitiendo este mensaje, que el Señor está vivo y vive para siempre. Vendrá un día otra vez, sí va a volver, pero está vivo, es lo que estamos diciendo. Mira lo que dicen los siguientes versículos. 8 días después, una semana después de la visita del Señor a los discípulos, Tomás dice, primeramente, no creo. A mí no me hacen creer fácilmente. Pero lo que Tomás no sabía es que alguien lo estaba escuchando. ¿Quién era? El Señor mismo. Estaba escuchando, estaba viendo la conversación, estaba escuchando todo. Él sabía que Tomás no creía. Y bueno para nosotros que Tomás no creía. Pero 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, el famoso Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas otra vez, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Mire qué grande. Ahora está Tomás ahí. Llega el Señor, está Tomás, el Señor se pone en medio de todos ellos y les dice otra vez, saludándolos, paz a vosotros. Y se dirige directamente, específicamente, ¿a quién? A Tomás, porque lo había escuchado, porque sabía que Tomás no creía. Y Cristo viene ahora a compadecerse de su discípulo, a darle señales físicas de que él está vivo en realidad. Dice, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, directamente, saludó a todos, pero se dirige específicamente a uno que no quería creer. Más bien, quería creer tal vez, pero no podía. No podía creer porque no había visto nada. Él necesitaba ver. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjese, parece regaño, pero no es un estímulo para Tomás. El Señor llega, está todo cerrado, se pone en medio de ellos, los saluda y se dirige directamente a Tomás. Mira mis manos, mira la señal de los clavos, mete tu mano ahí, mete tu mano también en mi costado, compruébalo, mírame, pero no seas incrédulo, sino creyente. Esto es lo que Cristo necesita, hombres y mujeres creyentes, que crean de verdad, que sean inquebrantables en su fe, que lo que han creído y lo que han conocido acerca de Él
que lo practiquen también, que sea real, un Cristo real en nosotros. Entonces Tomás expresó una de las confesiones de fe más increíbles, más hermosas y más espeluznantes de todos los tiempos. Mire lo que dijo Tomás. Luego, en el 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dos cosas. Lo reconoció como su Señor y lo reconoció como su Dios. Su Señor y su Dios. Personal. No necesitó meter la mano en la señal de los clavos, no necesitó meter la mano en el costado del Señor, no necesitó nada. La pura presencia del Señor lo convenció y él entonces expresa lleno también de entusiasmo y de un fervor religioso, Señor mío y Dios mío. Pero ahí no termina la historia. Ahora Tomás cree también, ¿sí o no? Esa confesión es grande, Señor mío y Dios mío. Eso no lo hace cualquiera, eso solo lo hace alguien con un corazón que palpite por su Señor. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta expresión está en un término gramatical griego que significa que en el futuro iban a haber muchos que no vieron al Señor, pero que iban a creer. Y entre ellos se cuentan nosotros. Nosotros. Ahí estamos nosotros. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este es el propósito de Juan igualmente, que creamos, que el que lee esto crea, que no sea un incrédulo. Nos podrán decir muchas cosas, podrán enseñar los enemigos del Señor muchas cosas. La ciencia también podrá enseñar muchas cosas, pero la ciencia se basa en teorías en cuanto a este asunto de la evolución. Son teorías. Cuando una teoría es comprobada totalmente, se vuelve una ley. Pero esto de la evolución es teoría, lo del Big Bang es teoría. Nosotros creemos en un Dios creador, ¿sí o no, hermano? Creador de la vida, creador de todas las cosas. En un Dios que nos dio un Salvador, en un Dios que nos dio un Mesías, en un Dios que quiso rescatarnos del camino que íbamos hacia la perdición eterna. Y Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no sé usted, hermano, pero yo creo total. Desde el día que yo creí en Cristo, yo no he dejado de creer. Que han pasado cosas en mi vida que me han hecho trastabillar en mi fe. Sí, soy sincero, sí, pero he seguido creyendo. Y Dios se ha manifestado de una manera especial a mí y no ha permitido que deje de creer. Y por la gracia de Dios sigo creyendo. Solamente hay salvación en Cristo, solamente hay un Mesías, solamente hay un Salvador, solamente hay un camino que nos traslada de las tinieblas a la luz, de la tierra al cielo, solamente hay uno y se llama Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. No hay otro. Y ese es el propósito de Juan, que creamos de verdad. Mira el versículo 30 para terminar. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de tus discípulos, las cuales no están escritas en este libro que él escribe acerca del Señor. En el Evangelio de Juan hay muchas cosas que Jesús hizo que él no escribió. Pero mire el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso escribe él. Para que creamos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. No hay en quien más, hermano. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos tener salvación. Solamente hay uno y se llama Jesucristo. No hay más. No sé usted, pero lo mejor que podemos hacer es de verdad creer. Lo mejor que podemos hacer es entregarle nuestra vida al Señor. Celebramos y nosotros seguimos a un Cristo vivo. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros no vamos detrás de un Cristo que está muerto en realidad, entonces no lo seguimos, porque un muerto no puede hacer nada, absolutamente nada. El que está muerto y no necesita ayuda, ¿sí o no?
Para poderlo transportar de un lugar a otro, hay que transportarlo. Nosotros seguimos a un Cristo vivo, por eso seguimos, porque Él va delante de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Así lo dejó saber, y que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa es otra gran realidad, porque está vivo, está a la diestra del Padre, y desde ahí intercede por su pueblo, intercede por su iglesia. Él conoce todo lo que estamos pasando, Él sabe cómo estamos, Él no ignora nada de nosotros, absolutamente nada. Estemos haciendo bien o estemos haciendo mal, Él lo sabe todo, porque está vivo. La tumba no lo detuvo, la muerte no lo venció, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pues está más que comprobado bíblicamente que el Señor Jesús fue crucificado, es verdad, y que murió en la cruz, también es verdad, pero también está más que comprobado que resucitó al tercer día. La muerte no lo podía vencer, la tumba no lo podía retener, y hoy está vivo cuidando de su iglesia e intercediendo por su pueblo. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. Él dice en el capítulo 15 de 1 Corintios que él enseñó lo que recibió, que el Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, se encarnó, vivió, fue a la cruz, murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Y se apareció primeramente a Cefas, los que ya vimos, después a Cefas, después a los discípulos, después a Jacobo, después dice a más de 500 hermanos, de los cuales cuando él escribía dice todavía viven muchos. Y al último, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque soy el más insignificante de los apóstoles, que no merecía ser llamado porque perseguí a la iglesia del Señor, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, si somos salvos, es por la gracia de ¿quién, hermanos? Porque Cristo no se quedó en la tumba, porque la tumba está vacía, porque el Cristo que nosotros seguimos está vivo y vive para siempre. Amén. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia. Dios, yo no sé si aquí hay alguien que todavía no cree. Si hay alguien así, Señor, pues yo le pido, por favor, que trabaje en esa mente y en ese corazón. Solo usted puede hacer creer a las personas, Dios. Cuando nosotros, Señor, le hablamos a alguien y conversamos con alguien acerca de la vida eterna que hay en Cristo, lo hacemos porque estamos conscientes y seguros de que así es. Pero no podemos hacer creer a nadie, Dios, ni podemos convencer a nadie en realidad. El que no quiere creer, no quiere creer. Pero Dios, yo le pido que por favor, si hay alguien así en este lugar, que usted tenga misericordia y que su gracia sea sobre esa persona. Y que Padre Santo, usted trabaje en ese corazón, en esa mente, y en la eternidad nos podamos encontrar, Señor, allá en su gloria. Por favor, Dios del cielo. Le doy las gracias por cada uno de mis hermanos. Le doy las gracias, Señor, por este lugar. Y le doy las gracias por permitirnos celebrar este gran evento, Señor, que cambió la historia para siempre. Y hoy se habla de antes de Cristo y después de Cristo, porque este evento, Señor, cambió todo para siempre. Y aquí estamos para celebrar su resurrección, Señor Jesús, para celebrar, Señor, el hecho de que nosotros tenemos un Cristo que vive para siempre y que seguimos a un Cristo vivo que puede ayudarnos y que puede, Señor, rescatarnos de cualquier situación adversa y que puede también, Señor, instruirnos y que puede guiarnos, Señor, porque es un gran Señor, porque es el Rey de Reyes, es el Rey de Señores. Y Señor, le pido que por favor reciba este último canto, es para su gloria, es para su honra. Y también le pido que bendiga lo que vamos a consumir en el comedor, Señor. Gracias por proveer, Padre del cielo, que traiga bendición sobre esos alimentos, sea lo que sea, mi Dios, pero gracias por proveer y que tengamos un hermoso compañerismo, Señor, como familia, como su iglesia, como su pueblo, Dios. Gracias, Señor, por dejarnos la Biblia y dejarnos este relato que nos asegura, Señor, de que estamos siguiendo a un Cristo que resucitó al tercer día. Para su gloria y honra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le pedimos todo. Amén. De pie.